Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.
Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Gambiracio, soy director de Gambiracio Ediciones y esta vez estamos reunidos aquí para poder lanzar oficialmente la versión en ebook del poemario Culto del poeta Marco Espinosa Miranda. Eh, Nos va a acompañar en este evento el legendario poeta Marco Martos, que en algún momento pues ha tenido el autor la posibilidad de llevar algún taller o algún curso con él, y también Marco Martos justamente fue uno de los protagonistas del lanzamiento del libro ya en el 2022 en su formato impreso, ¿no? Nos acompañó en esa jornada y para nosotros era muy especial que nos acompañe esta noche también. Eh, yo les voy a hablar un poco del libro, les voy a hablar un poco de la experiencia que yo he tenido como editor para, para trabajar esta obra de Marco Espinosa. Eh, en este libro Marco es muy claro con su objetivo, ¿no? Y es el de mm, destacar la figura de la mujer, de sobredimensionarla, quizá por momentos, exaltarla, enaltecerla. Y creo que la poesía, el género que elige para hacerlo es preciso, ¿no? Hay un trabajo muy depurado de su parte, hay una estructura, un orden muy rico en cada uno de sus versos, y creo que eso permite que el libro sea en sí un concepto, ¿no? Que está dedicado a realmente rendir culto a la figura de la mujer como insumo literario, como musa, ¿no? Creativa. Entonces, en su momento, cuando lo presentamos en su formato impreso, ya habíamos hablado, abordado estos tópicos, estos temas. Eh, Marco hablaba mucho de lo que para él era la mujer, ¿no? No solo a nivel de creación literaria, sino en general, el concepto que tiene él de ella respecto a la vida. Lo decía hace poco también en una entrevista que publicamos en la página web de la editorial, que para él era una figura con mucha potencia, que estaba en el mundo para ser venerada, eh, protegida, amada, ¿no? Y, y este poema, o mejor dicho, este poemario no es el primero que escribe Marco Espinosa. Él publicó hace unos años Desamor, que fue su primer trabajo, pero en este caso, lo decía también en esa entrevista, Culto es un poemario que va mucho más dirigido hacia esta veneración de la que hablábamos al comienzo, ¿no? Hacia este homenaje para con la mujer. Eh, yo los invito a todos, a los que no han tenido la oportunidad de leerlo todavía, ahora que está en su formato digital, ya no hay excusas, ya está al alcance de la mano de cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo, y eso es lo que nos tiene reunidos hoy, celebrar esa posibilidad, ¿no? Si bien este libro se lanzó ya hace algún tiempo, esta posibilidad de adquirirlo a través de su formato ebook hace posible que mucha gente pueda sumergirse en los versos de Marco Espinosa y entender un poco la percepción que él ha tratado de plasmar a través de sus versos en esta obra titulada Culto. Para mí como editor, en su momento se lo dije a Marco, fue un trabajo bastante óptimo y llevadero, porque lo logrados que estaban los poemas permitieron que así sea la edición, ¿no? Trabajamos un poco de repente en la estructura del verso, en darle un poco de estética al libro en sí, pero en general lo que Marco había ya hecho está muy claro y muy aterrizado. Entonces, eh, para mí fue un placer poder trabajar ese libro. Eh, Marco tiene un respeto muy grande por la poesía y por lo que hace, así que yo siempre les he dicho a los autores que trabajar poesía para un editor es una labor un tanto compleja, porque se trata
probablemente uno de los géneros más personales, ¿no? Más íntimos. Entonces, hacer modificaciones, hacer cambios, incluso sugerirlos puede entenderse mal o herir susceptibilidades, pero en el caso de Marco Espinosa fue siempre una relación muy frontal, muy directa y muy amena, ¿no? El resultado final para mí es muy bueno, es maravilloso, y ahora en su versión de ebook también, pues, van a poder disfrutar y van a poder comprobar esa realidad. Yo les agradezco por acompañarnos. Yo los voy a dejar ahora con la intervención del poeta Marco Martos. Marco, como les dije, él ha compartido en algún momento con Marco Espinosa, pero también conocemos la trayectoria de Marco Martos. Tiene 30 libros publicados, sin contar reediciones, antologías, es profesor en la Universidad de San Marcos, es un poeta a tiempo completo y es una leyenda viva de la poesía, ¿no? Pertenece a la generación del 60, pero ya yo creo que su espectro ya trasciende cualquier ubicación. Yo creo que es un poeta permanente y en permanente actividad. Así que yo le agradezco mucho a Marco Martos por acompañarnos esta noche y le cedo la palabra para que nos hable un poco de culto. Buenas noches con todos. Es particularmente, digamos, algo muy hermoso participar siempre en las actividades vinculadas a la poesía. Y en el caso de ahora, más todavía, por la larga relación que tengo con Juan Gambiracio y la relación que es menos larga, pero es bastante intensa, con Marco Espinosa Miranda, siempre a través de la poesía. Entonces, una de las cosas que ocurre con la poesía, y ocurre menos en otros géneros literarios, es que une a los seres humanos. Es decir, la actividad poética es tan compleja que hace que cada vez más personas participen. La redacción corresponde al poeta, la corrección a él mismo y a sus amigos. La edición es más compleja que la edición de un libro de narrativa o de otra ciencia o de otra laya. Y, y finalmente no es nada si no encuentra lectores u oyentes. Entonces es el género literario que exige más comunión de las personas. Y por eso estamos aquí. Estamos aquí. Entonces, siempre se dice que la poesía es cultivada por una minoría y que va a otra minoría. Entonces, Juan Ramón Jiménez dijo, bueno, pues va a una minoría selecta. Y después se dio cuenta que esa minoría era selecta, pero no era tan pequeña como él creía, y entonces colocó esta frase que parece contradictoria, pero es muy hermosa y verdadera: a la inmensa minoría, ¿no? Es decir, hay una inmensa minoría de personas que en algún momento de sus vidas se sienten tocados por la poesía. Y eso es lo que ocurre con los presentes en esta mesa virtual y seguramente con los oyentes que tenemos en muchas partes. Entonces, en primer lugar, la alegría de la producción de poesía y la alegría de la producción de un libro que veo que es el segundo de Marco Espinosa Miranda y que está ya, digamos, depurado por el trabajo fino que viene haciendo a través de los años. Justamente una cosa que aprendemos en poesía es la modestia, es decir, la capacidad de otro de juzgar lo que escribimos y de ayudarnos. Ese es el sentido de talleres que algunas veces participamos como profesores o como estudiantes. Y eso es lo que pasa también cuando un amigo le da a otro amigo: lee mis poemas, ¿qué te parecen?
ese lee qué te parece indica muchísima confianza antes de que se dicte. Bueno, ya Juan ha caracterizado esta poesía como una poesía que rinde homenaje a la mujer. Como lo hemos conversado muchas veces con Marco Espinosa y con otras personas, lo primero que caracteriza la poesía es el dominio formal. De tal manera que cuando no hay dominio formal puede haber muy buenas ideas, pero no hay una realización. El dominio formal exige, como para un músico, muchas horas de aprendizaje, muchas equivocaciones, hasta que de pronto va saliendo un producto cada vez mejor, que es el caso de Culto en esta noche y también en la edición impresa que ha salido antes. Entonces, este homenaje a la mujer no solamente es, como aparece aquí en el texto, un gesto de un hombre atraído por una mujer bellísima y de muchas cualidades. No solamente es eso, es la reivindicación del género mujer, es reivindicación de la mujer como la parte más valiosa del ser humano. François Mitterrand, el presidente en dos ocasiones de Francia, acuñó una frase que yo la hago mía: la mujer es la fuerza tranquila de la sociedad. Esa frase es de Mitterrand, fuerza tranquila. Sin ellas, simplemente la humanidad estaría de cabeza. Es más o menos una cosa así que acerca una frase muy hermosa, fuerza tranquila, con la idea cotidiana de que hay orden en un lugar donde aparece una mujer. Bueno, en términos históricos, la mujer, pues, ha sido en algún momento privilegiada y en otros ha sido herida, ¿cierto? Y condenada, pues, a vivir bajo el patriarcado. Un estudioso como Engels, por ejemplo, eh, en sus libros clásicos, menciona la posibilidad de la existencia de un matriarcado que ha precedido, según él, al patriarcado que nos rige todavía. Pero nosotros podemos ver en nuestra propia historia, en la historia peruana, por ejemplo, cómo las mujeres en alguna etnia, particularmente la etnia Tayán, que conocieron primero los españoles, tenían un lugar de privilegio. Las mujeres, según detectan los cronistas, no solamente eran las que mandaban, sino las que organizaban a toda la sociedad y tenían el derecho también al divorcio en la sociedad tayana. Y el marido, esto ya es un exceso, ¿cierto? El marido separado, digamos, de su creencia, de su esposa, de su mujer, estaba obligado a asistir a la fiesta de nuevo compromiso de la esposa que lo había rechazado. Y entonces se le veía llorando, es lo que dicen los cronistas. Bueno, esto estoy añadiéndolo para decir, digamos, un lado inédito o poco conocido de esta forma de relación donde a veces, muy pocas veces, ha prevalecido la mujer y en muchas ocasiones, por siglos, ha prevalecido el hombre. Entonces aspiramos a que la mujer tenga un lugar sólido y que realmente sea dignificada como lo es con estos versos de Marco Espinosa. Yo quería agregar que en la sociedad griega solamente algunas mujeres alcanzaban privilegios, que son aquellas cuyos nombres nosotros conocemos, ¿no? Principalmente, ¿cierto? Aspasia, ¿cierto? La mujer de Pericles. Es inimaginable el gobierno de Pericles sin Aspasia. Aspasia era como su primer ministro, que estaba detrás y era la que movía las cuerdas del poder, ¿no? Y también las mujeres artistas también eran beneficiadas, digamos, con mucho prestigio en la sociedad griega, pero eran pocas, ¿no?
También otra figura que se exalta es la figura de Sócrates. Y detrás de Sócrates también hay una mujer, detrás o delante, que se llama Santipa, la esposa de Sócrates. Y hay una anécdota que aparece en la biografía de Santipa y que es muy interesante, ¿no? Sócrates regresa a su casa y Santipa le dice: hola Sócrates, ¿qué tal? ¿Has estado ausente todo el día? ¿Dónde has estado? He estado ahí en la plaza, dice, conversando con unos jóvenes muy ilustrados. ¿Cómo se llaman? Platón, Aristóteles, Alcíbiades, Critón. Bueno, hablamos del destino del ser humano, etc. Está muy bien, Sócrates le dice. Es excelente lo que haces, pero no te olvides que tus hijos tienen hambre. Yo no sé si eso lo ha colgado alguien a Santipa, pero suena verdadero, ¿cierto? Sócrates la pasaba hablando y Santipa estaba con sus hijos. Entonces pareciera que en Occidente, digamos, esta cuestión ha venido subsistiendo por siglos y en la Edad Media tampoco era muy diferente. Solamente las mujeres de la nobleza tenían el privilegio de tratar de tú a sus respectivos esposos. Las otras mujeres estaban en una situación de dominio absoluto de los varones y también del dominio de clases. Había lo que se llamaba el derecho de pernada, el derecho del señor feudal de tener relaciones con la muchacha casadera antes que el propio marido. Es una cosa absolutamente aberrante, pero la menciono por eso. Pero sin embargo, en la Edad Media misma, y esto lo cuenta Octavio Paz en su libro La llama doble, surge el ideal estético de mujer que hasta ahora es el vigente y que está en los poemas de Marco Espinosa. ¿Y cuál es este ideal? Que la mujer es lo máximo, digamos, que existe sobre la tierra, que la mujer es representante de Dios en la tierra y que el hombre le debe pleitesía y homenaje. Eso es lo que creían los poetas provenzales, y esa poesía es una poesía de gran calidad que hasta ahora puede leerse con provecho. Y pensemos que después de los poetas provenzales surgieron los poetas florentinos como Dante Alighieri, los poetas del Dolce Stil Nuovo, y como Petrarca, que son los dos más grandes poetas de la literatura italiana, y bueno, yo diría que como poetas en la literatura occidental también. ¿Y qué caracteriza a la poesía de Dante y de Petrarca? La exaltación de la mujer, lo mismo como lo más grande que existe sobre la tierra. Acuérdense ustedes, los que han leído la Divina Comedia y los que no la han leído pero conocen algún resumen, que Dante es acompañado por Virgilio en su tránsito por el infierno y por el purgatorio. Pero Virgilio no puede entrar a los cielos porque no está bautizado. Esa terminología cristiana en la época, y entonces es Beatriz la que lo acompaña ante la presencia del mismo Dios. Eso es una cosa pues hermosísima, y que creo que se mantiene, ¿cierto? Y que llega a la poesía contemporánea, y por ejemplo, en el caso latinoamericano, la poesía de Neruda, o el caso que a mí me parece francamente incluso superior a lo de Neruda, y que es la poesía de Pero Salinas. ¿Por qué tienes nombre tú, día miércoles? ¿Por qué tienes nombre tú, tiempo otoño? Alegría, pena siempre, porque te tenéis nombre, amor. Eso dice Pero Salinas. Y miren otro verso, dice: la luz, lo malo que tiene es que no viene de ti. Quiero más tu oscuridad. Bueno, entonces, Marco, no es que toque este tema y se va. Este es un tema que cuando nos llega al corazón no se va a ir jamás, ¿cierto? Y yo creo que junto al efecto poético, junto a la satisfacción de observar líneas bien escritas, con ritmo, porque hay mucha poesía que se publica ahora que no tiene ritmo, pero esta sí lo tiene, y que toca estos nudos secretos, digamos, de cada uno de nosotros, es apreciar a la mujer como lo más valioso. Creo que Marco se ha impuesto una tarea que es continuar en estos versos y dar cada vez
productos más gratos a la persona que quiere y a los lectores que somos nosotros. Muchísimas gracias, amigos. Muchas gracias, Marco. Ha sido, pues, como siempre, un placer escuchar tu intervención, este recorrido por la historia de la mujer en la literatura y en la historia en general, ¿no? Efectivamente, el libro de Marco Espinosa pasa de ser un libro de un enamorado o dedicado a una pareja, ¿no? Es un libro dedicado a la mujer propiamente, a la mujer como criatura, como ser, como representante de Dios, como lo que acabas de decir tú un poco, ¿no? Bueno, esos conceptos que se tienen en torno a ella. Así que es importante esa salvedad viniendo sobre todo de ti, de tu ojo, de tu lectura, de tu experiencia con el libro. Yo ahora le voy a dar el pase a Marco Espinosa, el autor, ¿no? El protagonista de este evento, de esta noche. Marco es abogado ambientalista, pero la poesía la ha llevado desde siempre, según él me ha contado en algún momento, consigo, desde muy joven. Creo que también tuvo una actitud crítica hacia la sociedad, incluso hacia su propia poesía. Creo que en algún momento me lo dijo también. Entonces, eso habla mucho de su, eh, de su estricta dedicación a la poesía, a la literatura, ¿no? Yo puedo dar fe de ello. Él es muy preciso, muy espinoso, muy al detalle con su trabajo, y creo que así debe ser un poeta, ¿no? Y un escritor en general. Yo los dejo con él para que un poco les cuente acerca de su proceso creativo, acerca de lo que lo llevó a dedicarle una obra a la mujer, a las mujeres de su vida probablemente, y también que nos comparta quizá algunos de sus versos. Adelante, Marco. Gracias, Juan. Bueno, yo en primer lugar agradezco a Dios, ¿no? A Dios Todopoderoso. Agradezco a Dios Todopoderoso, a Marco Matos, ilustre persona, ilustre poeta que me acompaña, y a mi editor, ¿no? Juan Manuel Piracio, que tuvo fe en mí, ¿no? Tuvo fe en mí y bueno, apostó por publicarme, ¿no? Agradezco también a mi padre que está en el cielo, a mi madre, a mi familia. Entonces, bueno, yo voy a dar 6 puntitos para no aburrirlos mucho. Yo creo que ya ha sido contundente Juan y también Marco. El primer punto es, como no es sorpresa, ¿no? La gente que me conoce, el poemario culto está elaborado alrededor de la figura de la mujer. Figura como faz, físico, materia, pero también como espíritu, emblema de carácter y pujanza, a la mujer como amiga, como amante, como madre y como hermana. 2. ¿De dónde surge el culto? Precisamente el poemario culto surge para cumplir una promesa. Una promesa que hice hace muchos años a una mujer muy querida, Jacqueline Deza Durán. Yo le dije que le iba a obsequiar un presente muy especial. Y entonces, después de muchos años, honro mi palabra dedicándole ese poemario. 3. No obstante ser Jacqueline Deza la destinataria principal del poemario, también rindo homenaje a mujeres que han significado algo especial en el trayecto de mi vida. 4. ¿Cómo se fue armando culto? Lentamente, en el curso de muchos años, casi 10 años. O sea, no es algo que yo lo haya hecho de la noche a la mañana. Es algo que yo he ido puliendo en el transcurso de bastante tiempo, donde sacaba tiempo a mis labores de abogado, ¿no? Esos pocos momentos de distracción eran los que dedicaba a pulir culto. He tratado de esmerarme en pulir los poemas y tratar de plasmar fidedignamente lo que quiero expresar. 5. Para mí, la poesía debe estimular y potenciar el espíritu. Por ello, considero que culto es combustible puro que empuja,
he tratado de hallar un equilibrio entre la fuerza de la expresión y la musicalidad utilizando un lenguaje coloquial, pero valiéndome de palabras que me ayuden a expresar más fielmente mi sentir. Y por último, 6, mi sueño es que la poesía sea ampliamente leída, ¿no? En línea con lo que dijo el ilustre Marco, dado que la poesía estimula la inteligencia y reconforta, da solaz al espíritu. Pienso que mientras más se lea poesía, una nación va a ser más humana y más culta. Sobre todo viniendo esto para nuestro país, ¿no? Tan dolido, que sufre mucho. Yo pienso que la poesía le haría mucho bien. Leer poesía pienso que leer poesía implica un esfuerzo adicional a la narrativa, porque hay que hurgar no solo en el corazón de las palabras, sino entre sus relaciones y en conjunto al símbolo que se refiere, ¿no? Al ideal al que nos remite. Es conocimiento condensado que contornea vivo como una llama de fuego cuando es leída. Estos son los 6 puntitos y me gustaría leerles un poemita para que los que no han leído Culto se animen a comprarlo, ¿no? Les aseguro que no se van a arrepentir porque es un trabajo de calidad, un trabajo de muchos años. Voy a leer este poemita que me gusta mucho, es el poema 27, que dice así: ubérrima y munífica, en el firmamento tu ahínco, como un relámpago estampa, desperdigando en su impulso una borrasca de pétalos naranja hacia toda latitud del planeta. Imbuida de opulento aire fucsia, el esplendor del Atlántide evocas, de lustroso garbo y digno porte, vuestra solvente femineidad realza su noble ascendencia, negra y relampagueante cabellera que rutilos enceguecientes dispensa, pródiga y audaz, que dejas en vórtice la oscuridad endeble del infinito de Zaira. Adusta en su hegemonía, erguida en árida cumbre, emites gloriosa, lúcidos dictámenes. Preclara en vuestra estrategia, solazas fina y vigorosa como indoblegable yegua, signada por inusitado fulgor, impertérrita en cadalso, en trance profetizas los destinos de miriadas de súbditos, mientras vuestro séquito de amazonas, elevado en carruaje hacia el cielo en éxtasis, mientras la piel de los corceles escarapela. Es un poemita, no sé si Juan me puede permitir leer uno más chiquito, uno último, si tenemos tiempo. Dale, Marco, dale, ya. Para cerrar con broche de oro. Ya, listo, gracias. Y aquí viene un poema 21, que es uno de los primeros que escribí, ¿no? El poema 21 que inicia el capítulo 1, ¿Cómo te venero, oh mujer? Dice así: de la niebla surges, hembra hermosa, aparición vívida, hálito de feminidad. Evaneces cuando rodear tu cintura intento, tu luz rosácea desvanece toda sombra. Eres señora esfinge, guía majestuosa, conspicua mensajera de engarbada forma. Tu nimbo esparces inclemente como una tormenta sobre este postrado adorador. Muchas gracias. Bravo, gracias. Muy bien, Marco, gracias. Bueno, yo para cerrar un poco el evento, les comento que lo que nos reunió esta noche aquí, como les dije al principio, es el lanzamiento del ebook de Culto. Ya pueden disponer de él en la página web de la editorial, en www.gambiracioediciones.com. Lo descargan y lo pueden leer en su lector de ebooks predilecto, ¿no? Próximamente también va a estar a través de otras tiendas virtuales. Y bueno, es la manera, creo yo, que la obra de Marco puede difundirse más, puede llegar a más personas. Y ya vamos a colgar también en los comentarios de esta transmisión el enlace para que puedan ir de manera directa al ebook y puedan comprarlo, descargarlo. También tenemos la versión impresa para los que están aquí, para los que
son puristas y prefieren quizá la versión impresa a la digital, también contamos con algunos ejemplares todavía para poder cumplir con esa demanda. Yo te agradezco, Marco Martos, por tu presencia, por tu respaldo, siempre estar ahí con nosotros para los eventos que tienen que ver con la poesía y con la literatura en general. Siempre es un placer conversar contigo, escucharte y realmente enriquece mucho tu presencia en este tipo de eventos. Y bueno, a ti, Marco Espinosa, yo te felicito una vez más por haberle dado forma a esta obra, por haber dedicado un libro a la mujer. Hay muchos libros dedicados a la mujer, pero creo que nunca van a sobrar. Creo que la figura de la mujer, con matices, creo que engloba una serie de conceptos para todos nosotros y para todas las personas vinculadas a la literatura. Y te aliento a seguir escribiendo, a seguir depurando tu estilo y tus versos para que nos sorprendas con un nuevo proyecto. Creo que estás en eso y no quieres adelantar mucho, lo has dicho también en la entrevista que publicamos hace poco, así que lo respetamos, pero qué bueno que sigas dándole tiempo a la literatura. No sé si quieren agregar algo antes de cerrar. Bueno, por mi parte, felicitar a Marco Espinosa por esta dedicación a la poesía y por esa conexión pues con una actividad que tampoco es adversaria de la poesía, sino al contrario, ¿cierto? El cuidado, digamos, del ambiente es algo que nos concierne a todos en la casa de la humanidad, que es la Tierra, y ese es un tema también que va para el futuro. Y de pronto podemos también advertir un tipo de poesía que sea testimonio de su trabajo particular. Y créanme que entonces tanto la poesía como su propia actividad, vamos a llamarlo en una oficina o en un campo, será más fluida y seguramente de más sonidos, digamos, diferentes, sin olvidar nunca a la mujer que está primero que todo. Muchísimas gracias, Marco, y muchas gracias, Juan Carlos Gambiracio, por haber editado este hermoso libro. Y gracias a los que nos han escuchado también. Gracias, Marco. Bueno, yo solamente quería agregar que estoy muy agradecido con ustedes y acojo el consejo de Marco Martos. Gracias. Gracias a todos, gracias a ti, Marco Espinosa, gracias, Marco Martos, gracias a toda la gente que se ha conectado esta noche y también a los que van a ver la transmisión grabada que va a quedar acá en la página oficial de Gambiracio Ediciones. Les mando un abrazo y ya nos encontraremos próximamente para un nuevo evento. Gracias.